Qué bueno es poder cantar a Él con alegría de corazón. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Porque nuestro gozo no está suscrito a las cosas que pasan o que nos rodean. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aleluya. Por eso que la gente no puede entender cómo la iglesia canta, cómo el pueblo adora al Señor a veces en las circunstancias más adversas, porque no depende de los sentimientos que a veces nos sobrecogen. Depende de la certeza que tenemos en Él, aleluya, que no estamos solos ni desamparados, aleluya. El Todopoderoso está con nosotros y por nosotros como gigante. Gloria al Señor, invencible. Gloria a Dios. Vamos a buscar en esta mañana nuestras Biblias en la segunda carta de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1. Gloria al Señor. Dios bendiga a la iglesia que está aquí presente. Gloria al Señor. Como también la iglesia que está allí en el hogar, que está reunido ahí en la sala o en el lugar donde están en este momento. Que el Señor bendiga a su pueblo. Gloria a Jesucristo, y bendiga al Señor a todas las iglesias, todos los pastores que hacen un esfuerzo extraordinario para poder difundir el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Me parece que hoy más que nunca el Evangelio está corriendo por todo el mundo, y eso es una señal de que Cristo viene pronto y será predicado el Evangelio a todo el mundo. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Amén. Y en este momento, aunque aleluya, algunos no estén en la iglesia congregados en términos del lugar físico del templo, pero hay miles y miles y miles en el globo terráqueo que están recibiendo el mensaje de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Y la palabra del Señor en estos versos, cuya lectura iniciamos en el verso 16 del primer capítulo de la segunda carta del apóstol Pedro. Y leemos así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Verso 17 dice: pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, y le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aleluya. Padre, gracias te damos. Oh, gloria a Dios, qué bueno, qué maravilloso. Se cumple tu palabra del salmista que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Qué privilegio, qué honor el que podamos, Señor, Padre, no solamente reunirnos en este espacio físico, sino también, Señor, poder ocupar esta plataforma virtual, Padre, que ha servido como un medio para difundir mundialmente tu evangelio libertador. Gracias, Padre bueno, por lo que estás haciendo. Y todo esto, Señor, apunta a una sola cosa, Padre, y es que tu palabra se cumplirá fiel y cabalmente, porque es palabra tuya y no palabra de hombre. Señor, y los hombres y las naciones tendrán que reconocer que lo que hablaste, que lo que dijiste, que lo que fue profetizado, Señor, se cumplirá
cabalmente, aleluya. Algunos para celebración, algunos para darte gloria y honra, algunos para, oh Dios, aleluya, celebrar ese encuentro contigo, y otros tristemente para corroborar, Señor Padre Celestial, la inminencia de aquellos juicios que hablaste, oh Dios del cielo, y sufrir las consecuencias de esa negación a tu nombre, de ese rechazo a tu nombre, Jesús. Oh Dios, permite que esta hora y este tiempo sea un tiempo para iluminar la mente, tocar el corazón, y que la maravillosa obra del Espíritu Santo sea hecha en los corazones de aquellos que escuchan tu palabra, para que habiendo oído tu voz, habiendo escuchado tu palabra, Señor, puedan, oh Dios, recurrir a ti y escapar, Señor, y refugiarse en tus brazos, oh Dios. Esa es la intención que nos mueve, es lo que nos, Padre, nos impulsa en esta mañana a predicar tu palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo, porque sin tus fuerzas, sin tu ayuda, sin tu sabiduría, esta tarea sería imposible. Toda gloria y honra es tuya, Jesús. Aleluya. Dele gracias a Dios en esta mañana. Dele gloria y honra, aleluya, porque Él es maravilloso, porque Él es bueno, aleluya. Pueden sentarse, amados hermanos. Al comienzo de este mes enfatizábamos que este mes es uno dedicado a resaltar la importancia de la palabra de Dios. Y quiero en esta mañana, casi concluyendo el mes y este tema, aunque no agotándolo por supuesto, volver a recalcar algunas cosas importantes concerniente a la Biblia. Y específicamente en esta mañana vamos a mirar un poco las evidencias que plantea el apóstol Pedro como evidencias irrefutables de la fidelidad, de la inspiración y precisión de la palabra de Dios, específicamente tocante a la profecía. Se estima que el 25% del contenido bíblico o de la Biblia es de carácter profético. Y se ha escrito bastante sobre esto, algunos libros muy serios, otros quizás menos serios, pero es interesante. Cuando hacía un research o una pequeña indagación sobre este tema, amén, siempre tengo en mi biblioteca un libro viejísimo que se publicó en el año 1963 y lo escribió, debo decir, el doctor Peter Stoner. Y en él es un libro que es muy serio, y aunque es tan viejo, su contenido y su enfoque hacia la veracidad de la palabra de Dios es extraordinario, al punto de que al día de hoy algunos eruditos y investigadores siguen citándolo como una fuente muy apropiada. Y en este libro hay dos partes. Uno se dedica a mostrar las evidencias científicas a ese entonces, evidencias que obviamente se han incrementado de allá para acá porque la ciencia ha seguido, amén, acrecentándose. Pero la segunda parte de ese libro trata sobre la profecía. Y él hace un ejercicio impresionante que no he visto, y por lo menos en la indagación que hice, no fue una indagación demasiado exhaustiva, pero en lo que pude verificar, en lo que se ha publicado o lo que se ha escrito, no ha habido una investigación o una aproximación tan seria como hizo este hombre de Dios, que era un astrofísico y un matemático. Él utilizó la matemática para comenzar a presentar un cuadro de la fidelidad de la palabra de Dios, al corroborar que era imposible que los hombres que profetizaron pudieran haber acertado a cada detalle que profetizaron de una procedencia solamente humana. La explicación del cumplimiento fiel de muchas profecías que él analizó era únicamente probable, o probaba, debo decir, que tenía procedencia divina. Es decir, que no había forma humana,
No había capacidad de hombre que pudiera con siglos de anticipación profetizar eventos que luego se cumplieron fiel y cabalmente. Y él hace un ejercicio extraordinario y utiliza un grupo de estudiantes de matemática para hablar sobre estas probabilidades. El libro es sumamente interesante. Más adelante, Josh McDowell en su libro evidencia que requiere un veredicto o que exige un veredicto, debo decir. Él retoma ese análisis y hace también otra indagación de otras profecías que se han cumplido para demostrar que la palabra de Dios es fideligna y es fiel y que no es invento humano. Así que este asunto de las profecías es interesantísimo, es amplio y resulta ser una aportación importante para que entendamos la procedencia, la fidelidad de la palabra de Dios, y que también nos advierte de que lo que falta por cumplirse también se cumplirá fiel y cabalmente. En resumen, en este punto lo que quiero plantear es que las profecías que se han cumplido es la base esencial para entender, amados hermanos, que no podemos subestimar ni pasar por alto lo que aún falta por cumplirse. Lo que nos dice es que el Dios que fue fiel en cumplir las que ya se cumplieron, también es fiel para cumplir las que aún faltan. Ahora vamos a mirar, ya con esa introducción, lo que el apóstol Pedro nos presenta en estos versos. Podemos recurrir a otros versos bíblicos, pero vamos a centrarnos en lo que nos plantea el apóstol Pedro en estos versículos. Y lo primero que yo puedo observar al leer estos versos, y a nuestro juicio podemos entender, es que el apóstol Pedro comienza a indicarnos la fuente o la procedencia del conocimiento que él tiene sobre el poder y la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Él dice así: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino que como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. De los caminos que él pudo haber escogido para dar a conocer la grandeza y el poder y la realidad del advenimiento de Jesús, primero en su primera venida, y luego él va a hablar en el capítulo 3 sobre la segunda venida. Dice él que no se valió de fábulas artificiosas. Bastaba con decir fábulas para entender que él no había recurrido a ninguna cosa que los hombres inventaron o cuentos de camino. En otras palabras, él dice: yo no estoy hablándoles a ustedes ningún cuento. Pero añade la palabra artificiosas, porque había en la antigüedad, como las hay en el día de hoy, gente con unas capacidades literarias e intelectuales impresionantes, pero que lamentablemente utilizan esas capacidades para inventar una sarta de cosas que parecen al oído plausibles o verdad, pero a fin de cuentas son invenciones y son mentiras y son falsedades. Por eso es que necesitamos crear un criterio o una evaluación crítica y necesitamos conocer la palabra de Dios para poder separar de aquellas cosas que son falsedad de lo que es la verdad, porque a veces las escriben, se argumentan, se articulan de una forma que al lector, amén, que está incauto, captura su atención y siembra una semilla de error y de desviación en la mente de estas personas. Eso ha sido siempre así. Gloria al Señor. Y concerniente a Cristo y a su persona, ni se diga. Cuántas cosas han escrito y cuántos argumentos todavía se esbozan. Y pudiéramos sacar un rato para hablar sobre eso, pero yo quiero adelantar un poco en el sermón de esta mañana. El asunto es que él dice: yo no me he valido, yo no he recurrido,
Yo no he utilizado ninguna de esas fuentes ingeniosamente inventadas y artificiosas. La fuente de mi conocimiento, diría Pedro, no viene sino porque yo mismo con mis ojos he visto al Señor. La fuente del conocimiento que Pablo plantea, Pedro debo decir, en esta carta, viene de conocimiento propio. Él fue testigo presencial, aleluya, de esa primera venida de Jesús. Él fue un testigo presencial del poder de Jesucristo. Él fue un testigo presencial de la afirmación de que aquel hombre, aquel Jesús no era meramente un hombre, aquel Jesús es Dios encarnado. De estas cosas, Él no lo dice como un cuento de camino, Él dice: yo soy testigo. Por eso es que cuando Él sigue hablando, más adelante nos va a plantear un evento que marcó su vida, al cual dedicaremos unos minutos ya en breve. Pero quiero decirles, amados hermanos, que en la Biblia hay sobre 300 profecías alusivas solamente a Jesucristo. Se llaman profecías mesiánicas porque señalaban siglos antes, 200, 300, 400 años antes, señalaban quién iba a ser el Mesías, sus características, su vida, su nacimiento, su muerte, su sufrimiento. Hermanos, aún la manera en que iba a ser torturado y cosas tan impresionantes como que ni uno de sus huesos sería quebrantado. Es decir, 300 o más profecías que señalaban detalles específicos sobre Jesús. Y en Cristo todas ellas se cumplieron. Todas ellas se cumplieron. Tomando como ejemplo este criterio, entonces hay una fidelidad y un cumplimiento poderoso de estas profecías, indicando que esto es, o que la Biblia es, palabra de Dios. Así que estos cumplimientos de siglos antes que Jesús naciera son una afirmación de que las escrituras son de origen divino y que por consiguiente son verdad, son veraces. Ahora, Pedro sigue hablando, después que ha enfatizado que él conoce estas cosas por propio testimonio, por una interacción directa con Jesús. Él recurre a un episodio. Qué interesante. De los muchos episodios que él pudo haber aludido para afirmar que él conoce esto por propia experiencia, él recuerda una. Así que pone ante el lector un evento que marcó su vida como una evidencia suficiente de la veracidad, la seriedad y el convencimiento de que Jesús es quien dijo ser el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Dice Pedro en el verso 17: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, dice Pedro, y nosotros, porque ahí estaba Pedro, estaba Jacobo y estaba Juan, que eran hermanos. Y dice: oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el monte santo. Pedro está haciendo una clara referencia al evento de la transfiguración. Pedro fue uno de esos 3 discípulos que estuvo en ese evento, que en Mateo 17, verso 1 al 8, nos dice de la siguiente manera y describe ese día, cómo fue ese día. Dice Mateo, hablando de ese momento: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto.
y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quiere, hagamos aquí 3 enramadas para ti, para Moisés y otra para Elías. Mientras él estaba hablando, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. ¿Quién no tendría temor, hermanos? Aleluya. Está pasando algo impresionante, algo sobrenatural. Jesús está resplandeciendo, está manifestando su deidad en ese momento. Gloria al Señor, como diciendo: soy tanto hombre como Dios. Aleluya. Y envuelto en ese resplandor, acontece poderosamente ese milagro de la presencia de 2 profetas antiguo testamentarios vivos, no esqueletos, no fantasmas. Aleluya. Como diciendo: así va a pasar con nosotros. Gloria a Dios. Amén. Bueno, y dice que ellos se postraron, cayeron a tierra con gran temor. Y entonces Jesús se acercó y los tocó. Yo me imagino el cuadro, estaban ahí tirados, asustados. Y Jesús tiene que decirle: ya, levántense. Y cuando se levantan, que miran alrededor para ver si la escena terrorífica seguía manifestándose, descubren que está Jesús solo ya. Aleluya. Y él, dice el verso: y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Este encuentro poderoso marcó la vida de Pedro. Y para él se convirtió en el evento y el argumento y la ocasión más poderosa para reafirmar que Jesús cumplió todas las profecías, que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús vuelve nuevamente. Gloria al Señor. Jesús, allí él pudo comprobar su poder y su divinidad. Jesús, Hijo de Dios. Y seguidamente a ese momento que él recuerda, como diciendo: a mí nadie, como diríamos en puertorriqueño, me puede meter los mochos. Esa es una expresión pueblerina, ¿verdad? Que habla de la sagacidad, de decir que no le pueden engañar, porque él sabe lo que está hablando. Y esto nos provoca a nosotros también certeza de escuchar un testimonio de esta naturaleza. Pero es que él sigue diciendo y expresa seguidamente otro elemento que él considera extremadamente importante, y es que resalta la importancia de la profecía. Sigue diciendo el versículo 19: y tenemos también la palabra profética más segura. Pedro establece y dice que él también tiene algo más que decirnos. Ya nos ha hablado, ya ha presentado la evidencia vivencial de su experiencia en el monte de la transfiguración, que ha marcado su vida y que ha dado por sentado y claramente que todo cuanto se dijo de Jesús fue cierto y se cumplió. Pero ahora sigue añadiendo: también encuentro como una evidencia la palabra profética. Aunque aquí la expresión que dice más segura, tenemos que ser cuidadosos, porque no está diciendo que es más segura que lo que él vio con Jesús, sino que está diciendo que él valida lo que va a decir ahora, valida lo que él vio, porque vuelvo y repito, en Jesús se cumplieron sobre 300 profecías. Pero ahora comienza a resaltar ese elemento distintivo de la palabra de Dios, que ocupa
una cuarta parte de su contenido, que es la profecía. Tenemos también esta palabra profética. De hecho, para entender un poquito mejor esa relación entre lo que ha pasado y lo que ha contado y lo que dice ahora, me parece que la versión, traducción del lenguaje actual, nos provee una versión del texto donde podemos conjugar esto que Jesús se presentó en el monte y ahora la profecía que él está presentando. Dice la versión palabra del lenguaje actual o traducción del lenguaje actual: por eso estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad. Por favor, préstenle atención a ese mensaje, pues le dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. El argumento que Pedro ha presentado y ahora el que vamos a esbozar en los próximos minutos es sumamente importante. Como cristianos tenemos que estar convencidos de quién es Jesús. Porque si no estamos convencidos, entonces no creeremos que Él va a regresar. Si no hay la certeza de que ha quedado probado que Él cumplió estas decenas de profecías, tampoco vamos a creer que las que faltan por cumplirse se cumplirán. Hay otras profecías, además de aquellas que les he mencionado o que he intentado mencionarle con relación a Jesús. Y estas también tendrán su fiel cumplimiento. Estas también fielmente se cumplirá, porque hay un récord infalible de cumplimiento que garantiza que estas, reiteramos, también se cumplirá. Dado que la profecía bíblica ha probado tal seguridad, tal precisión en su cumplimiento, el apóstol Pedro hace una advertencia que es muy importante y que tiene que ver con la actitud responsable de cada creyente. Él dice: a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Escucharon esta expresión? Hay que estar atentos. Y obviamente esto requiere que usted y yo leamos las Escrituras. Porque ¿cómo vamos a estar atentos de aquello que desconocemos? ¿Ven la vinculación, la importancia? Él dice: hay que estar atento. La expresión griega que allí utiliza el apóstol Pedro es un llamado a prestar atención. Es un llamado a considerar cuidadosamente. Así que no basta que usted las escuche. Es más, no basta ni que siquiera oiga este sermón en esta mañana. Usted necesita, yo necesito ir a la palabra de Dios. Ir a esa palabra para ver qué es lo que está diciendo el Señor. ¿Qué está hablando el Señor? ¿Qué está anunciando el Señor? Y Pedro utiliza una imagen maravillosa para hacernos saber la importancia de prestar atención. Él dice, es un llamado de estar alertas y lo ilustra de la siguiente manera: es como una antorcha. Vea el texto. Es como una antorcha que alumbra el lugar el lugar oscuro. ¿Hasta cuándo? Hasta que amanezca y aparezca ¿qué? El sol de justicia. En otras palabras, las profecías son una luz. Quizás para algunos pueda ser complicado, pero la intención no es complicarnos la vida, es proveernos una luz que nos guíe en un periodo de tiempo donde todavía no se han cumplido y parece que está medio oscuro, pero está dando luz. No estamos ausentes de dirección, hermanos. Gloria a Dios. Dios se ha encargado de darle dirección
y nos ha puesto esa luz. Pero el día que se cumplan, ese día es el amanecer. Y el supremo amanecer del cristiano es que todas ellas se cumplirán para señalar a uno, a Jesucristo, a ese sol de justicia, que él mismo, cuando se cierra la Biblia en Apocalipsis, capítulo 22, verso 16, él categóricamente deja claro que él es ese sol. Él dijo estas palabras, Jesús mismo dijo estas palabras, el Jesús resucitado, el que vio allí Juan y que, amén, retrató en este libro de Apocalipsis. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonios de estas cosas a las iglesias. ¿Qué cosas? Toda la profecía que en este caso está contenida en el libro de Apocalipsis. Y dice más, yo soy la raíz y el linaje de David, diciendo, yo vine de esa nación judía, yo de ahí surgí y no he renunciado a ese parentesco. De ahí la importancia de atender qué pasa en Israel. Y sigue diciendo, la estrella resplandeciente de la mañana. Pedro dice que esta luz va a estar alumbrando el camino hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga. Aleluya. Gloria a Dios. Y hay dos implicaciones aquí que interesantísimas. Porque ese lucero sale ahora en la vida nuestra cuando reconocemos que Él es el Señor. Y da cohesión y da sentido a todo el texto bíblico. Pero también ese sol de justicia, dice aquí en Apocalipsis, va a resplandecer. Ya, amén, no como Salvador, sino como Rey y Señor por los siglos de los siglos. Aleluya. Así que él enfatiza en este verso, a mi entender, la importancia de atender la profecía bíblica. La importancia de saber los tiempos en que vivimos. Porque eso le va a dar luz a los creyentes. Les va a dar un aviso para que sepamos qué cosas han de acontecer. Pero también advierte que no solamente será una luz por un tiempo. Porque recuerden que les he dicho que estas profecías se cumplirán. Y una vez se cumplan, ahí veremos la realidad plasmada con toda claridad. Mientras tanto, ¿son qué? Un faro, una linterna que alumbra el camino. Por aquí es, hacia allá vamos, esto va a pasar, apercíbete, atiende. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Pero dice, advierte y dice luego que esta profecía no se puede interpretar caprichosamente. Porque no es de interpretación privada. No es lo que yo quiera decir. Hay una comunidad de fe que tiene la persona del Espíritu Santo para que prestemos atención, para que pasemos juicio, para que velemos y veamos que lo que se está interpretando es cónsono con lo que Él ha dicho y con el resto de la Escritura. Y eso es bien importante, porque cuando usted escuche a alguien hablando sobre profecía y las interpretaciones y oiga algo raro, no se quede con eso en la cabeza. Indague qué dice el cuerpo de Cristo. Hay un discernimiento corporativo que Dios ha puesto para que se ponga en balanza toda interpretación. Así que yo puedo estar quizás con una idea, pero yo debo ver qué dice el cuerpo de Cristo, qué dice el Espíritu Santo, porque Él fue el que la inspiró.
Y yo no puedo decir, no, esta interpretación que estoy dando es la única. Ya usted póngame un sello, no me crea. Porque al decir que es única, se hace privativa. Y aquí dice que no es así. Así que un hombre hablando una cosa que no esté en la palabra de Dios, póngale por lo menos, aunque no lo rechace de todo, ¿verdad? Póngale inicialmente un signo de interrogación. Amén, hermanos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice, no es de interpretación privada. Y añade y dice y recalca que esta es producto del Espíritu Santo. Es decir, es Dios hablándonos, porque Él no nos dejó, amén, en oscuridad, ya lo hemos dicho. Dios, amén, no guardó silencio sobre cosas esenciales que debemos entender como iglesia para el tiempo en que vivimos y lo que vendrá sobre la tierra. Él no guardó silencio, porque Él utilizó hombres, vasos santos y separados para Él, para depositar su palabra y depositar su revelación y depositar las profecías. Así que mi fuente primaria debe ser la palabra de Dios. Y como pentecostales entendemos que Dios en su eterna bondad y en su amor infinito también levanta con el don profético hombres y mujeres para también dar mensajes. Pero estos mensajes siempre tendrán que estar. Y dije tendrán, porque si no están, entonces hay que ponerle ¿qué? Un signo de interrogación. Estarán sujetos a la palabra de Dios. Estarán, amén, estarán acrisolados, estarán cernidos por la palabra de Dios. Así que, ¿a qué voy a abocarme? ¿A qué voy a buscar? ¿Lo que los hombres dicen? No, primeramente, lo que dice la palabra de Dios. Y con esa palabra de Dios, validar o no lo que oímos de los hombres. Lo primero es la palabra de Dios. Porque fue el Espíritu Santo, dice el verso 21, el que originó y el que depositó en estos vasos santos esta revelación. Y cuando yo miro todo esto, amado, no me queda otra cosa sino que mirar los tiempos que vivimos. Y permítame cerrar este sermón con algunas reflexiones contextuales. Y quiero ser específico en esta alusión. Se está hablando en este momento. Ahora voy a hablar del día de hoy. Pero no estoy hablando del día de hoy porque Jesús no habló del día de hoy. Él habló ya del día de hoy. Los santos hombres de Dios ya hablaron del día de hoy. Me toca a mí discernir ese día hoy. Y esa es nuestra tarea, hermanos. Recuerde, aquí dice, les conviene estar atentos. ¿Oyó esa frase? ¿La escuchó? No es del pastor esta frase. No, hermano, no es del pastor. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Porque él está diciendo, hay hombres inspirados por el Espíritu que han hablado. Y él es uno de ellos. Está diciendo, nos conviene estar atentos. Y es triste que hay personas que están desenfocados y no están atentos a las cosas que están pasando. Y eso es triste. Eso no es lo que la Biblia dice que debe caracterizar al cristiano. Hoy se está hablando de la paz mundial. Cuando leemos la profecía que Pablo nos refiere en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso de 2 al 4, Pablo dice así, hablando, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad en
entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Esa última expresión es consona, está en armonía con lo que dijo Pedro. No podemos andar en ignorancia. Y Pablo le dice a esta iglesia: ustedes no andan en ignorancia, andan en luz. Porque ¿qué dice Pedro? Tienen la lamparita. Ahora, le decía que hoy se habla de esa paz. Y el foco interesantísimo, y el foco que nos debe llamar la atención, porque sabe, hay cosas que pasan en el mundo que son importantes, pero cuando se trata de Israel, cobra una mayor relevancia. Porque hay cosas que están vinculadas con ese pueblo y que están ligadas a la palabra de Dios y a lo que fue profetizado. El día martes pasó algo extraordinario en el mundo. Mire, cuando yo recibí la comunicación de que estaban transmitiendo desde la Casa Blanca la firma de un tratado de paz entre los Emiratos Árabes y Bahrein, o Bahrein, como se pronuncia el país, yo me quedé no sorprendido, admirado de cómo la secuencia profética va cumpliéndose. Mire, cuando en el mes de enero de este año 2020, qué interesante, ¿verdad? Cuando se anunció la firma del tratado de paz, o no la firma del tratado, cuando se firmó el proyecto, la intención de un tratado de paz, originado obviamente por la iniciativa de Estados Unidos, mucha gente dijo: esto es más de lo mismo. Porque usted sabe cuántos tratados se han firmado, cuántos acuerdos se han hecho y todos han quedado en nada. Muchos pensaban que eso iba a ser así. Yo personalmente, este servidor, estaba con un grupo de pastores en Israel en la noche en que estaba el presidente anunciando su famoso plan. Y eso era todo era emocionante. Estar en Israel y oír el plan de paz que el presidente estaba pronunciando. Y comentábamos y hablábamos. Pero a diferencia de otras conversaciones, lo que surgió en el diálogo es: esta vez va a ser diferente. Esta vez no va a ser como otras veces, que se va a quedar en nada. Y esto parece algo insólito, porque la reacción rápida de los palestinos y los árabes fue decir: no lo queremos, no nos van a imponer este asunto. Rechazamos tajantemente cualquier negociación. Esa fue la reacción. Así que el mundo árabe, ¿qué dijo? No. Mes de enero del año 2020 fue un no rotundo al plan. Agosto del 2020 surgen las noticias, y surgen porque ya esto estaba pasando tras bastidores, ya estaba cocinándose el asunto. Pero claro, las noticias a veces salen cuando ya todo ha ocurrido o cuando ya se hace público, pero no dicen, o después dicen todo el proceso que antecedió ese momento. Pues el 19 de agosto del 2020 hay una noticia que comienza a circular por los medios, sobre todo en Jerusalén, Israel, donde hay una cadena cristiana, CBN, saca a la luz las intenciones, ¿qué dije? Las intenciones de posibles tratados de paz entre los Emiratos Árabes y también Sudán. Y les voy a leer algunas cositas porque la noticia es muy larga y yo no quiero aburrirlos con tanta lectura, pero necesitamos oír esto. Dice Jerusalén, Israel:
Pocos días después de que los Emiratos Árabes Unidos anunciaran su histórico tratado con Israel, dice que Sudán también expresó interés en firmar un acuerdo de paz con el Estado judío. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Sudán, Haidar Dawai Sadid, dijo el martes, obviamente esto fue el 19 de agosto, de esa fecha, dijo que su país está llevando a cabo conversaciones de paz con Israel y que no hay necesidad, oigan las palabras, que continúe la enemistad. Israel y Sudán se beneficiarán de un acuerdo de paz, dijo Sadid. Dijo que el nuevo tratado de paz entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel, dice, ha allanado, esa palabra, es decir, que ha hecho el camino para que más países, está hablando un árabe, para que más países árabes establezcan relaciones diplomáticas con Israel. Israel, Sudán y toda la región se beneficiará del acuerdo de paz y podrán juntos construir un futuro mejor para todos los pueblos de la región. Haremos. Obviamente yo estoy subrayando unas palabras aquí, ¿verdad? Porque estoy dando una connotación interpretativa a la noticia, así que no la estoy leyendo muy imparcialmente, estoy leyéndola con toda la intención, enfatizando algunas cosas. Haremos todo lo que sea necesario para convertir la visión en realidad. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gavi Ashkenazi, dijo que el anuncio de Sudán destaca el cambio fundamental que está teniendo lugar en Medio Oriente en general y en Sudán en particular. En un futuro cercano, continuaremos discutiendo la mejora de las relaciones hasta que estemos en condiciones de firmar un acuerdo de paz que represente los intereses de ambos países. Ahora, vean la reacción palestina que sigue en la noticia diciendo lo siguiente. Los líderes palestinos condenaron a Sudán por buscar la paz con Israel. Uno de sus líderes decía así: ¿dónde está el pueblo revolucionario vivo de Sudán?, preguntó un funcionario de la OLP. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, también insistió a los países árabes a no normalizar los lazos con Israel. Consideramos que esto es una puñalada por la espalda y lo rechazamos absolutamente, dijo el líder palestino. Ahora, cierra la noticia diciendo: mientras tanto, muchos están especulando de que Bahrein y Omán, esto es agosto, están especulando que Bahrein y Omán también seguirán el ejemplo de los Emiratos Árabes Unidos y harán las paces con Israel. El lunes, Omán e Israel dijeron que sus miembros de Relaciones Exteriores habían hablado y acordado en mantener un contacto directo. Esto fue en agosto. No pasó un mes. No ha pasado un mes que el pasado 15 de septiembre del 2020, el martes pasado. Usted escuchó que decía que Bahrein estaba considerando, ya no lo consideró, ya lo concretizó. Porque el martes 15, el martes pasado, los que no lo vieron, quizás lo vieron en las noticias luego, pero les voy a leer algunos extractos de reacciones a ese día 15 de septiembre en la cadena de noticias BBC News, donde
se publicó un artículo con el título Paz entre Israel, los EUA, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. ¿Cómo queda, decía el artículo, la causa palestina tras el acuerdo entre Tel Aviv y los países del Golfo? De hecho, se le puso un nombre histórico a este acuerdo. Se llamó los Acuerdos de Abraham. Y dice, los Acuerdos de Abraham, que normalizan las relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes y Bahrein, abren un nuevo capítulo en la historia del Medio Oriente. Y subrayo esas palabras. Abre un nuevo capítulo en la historia de Medio Oriente. Firmados este martes en Washington, estos convenios han sido calificados. Hermano, esto no es un teólogo el que está escribiendo la noticia. No es un teólogo. Posiblemente ni sepa lo que está diciendo. Pero la iglesia y los creyentes, haciendo caso al consejo de Pedro, estamos atentos. Y yo uso plural porque yo quisiera que todos estuviéramos atentos. Estamos atentos a esta luz que está alumbrando el camino. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, se abre un nuevo capítulo en la historia del Medio Oriente. Firmados este martes en Washington, estos convenios han sido calificados de históricos por los 3 países signatarios, los que están firmando, y por Estados Unidos, que ha servido como mediador. Aquellos que apoyan los acuerdos de Abraham, refiriéndose al tratado que se firmó, que así se denominó, aseguran, escuche esto, aseguran que ofrecen una oportunidad para alcanzar la paz en la región. Pero algunos sectores del mundo árabe, incluida la Autoridad Nacional Palestina, denuncian una traición por parte de la comunidad árabe de los Emiratos y de Bahrein. Durante mucho tiempo, dice la noticia, durante mucho tiempo había consenso. Oiga esto, de hecho yo saqué los párrafos más importantes e impactantes que tienen que ver con la palabra de Dios. Durante mucho tiempo había consenso entre la gran mayoría de los países árabes en torno a la causa palestina. Pero oiga esto, pero esto parece haber cambiado recientemente. Es decir, había un consenso. Israel era el enemigo. Todavía en enero 2020, eso era así. En agosto 2020 están cambiando. En septiembre 2020, ahora dicen, no hay consenso. Se está perdiendo el consenso en contra de Israel. El primer ministro de los territorios palestinos, Mohamed Shatech, estimó el lunes que la firma de los acuerdos marca, y está hablando un palestino, marca un día sombrío en la historia del mundo árabe y una derrota para las instituciones como la Liga Árabe, que ya no están unidas, sino divididas. Lo que significa, amados, que está surgiendo, y esto es solamente un punto, hermanos. Yo pudiera sacar un rato adicional, y de hecho cuando termine la transmisión quizás le diga algo más, pero mire, un rato adicional para enfatizar otras cosas. Pero me parece que este es tan reciente, tan evidente, tan contundente, tan actual, que yo quería en esta mañana traérselos como una aportación de esa luz que habla Pedro
que está alumbrando y que algunos cristianos no la están viendo, que el mundo no lo pueda ver, eso es una cosa, porque para ellos esto le es oscuridad y no lo quieren ver. Le pasaba como a Israel, que entraron en un proceso de cejar los ojos en un momento de su historia, que no querían oír. Pero esto es simplemente un solo punto del iceberg, podemos decir, en esta mañana. Ahora, concluyo, hermanos. ¿Cómo debemos reaccionar como cristianos? Ya les he hablado sobre lo que Pedro dice, la importancia de prestar atención. Como cristianos tenemos, como dice Pedro, que estar ¿qué? Que estar alertas, pero no alarmados. ¿Escuchó, hermanos? Alertas, pero no alarmados. ¿Por qué no alarmados? Porque sabemos que el Señor ya nos está advirtiendo y su amor y su benevolencia se manifiesta al decirnos estas cosas a fin de que estemos ¿qué? Listos, apercibidos, gozosos, porque nuestra redención ¿qué? Se acerca. Y también impelidos y motivados a predicar el evangelio de Jesucristo. Esa es la actitud del cristiano. Alerta, pero no alarmado. Por eso es que se hace más real. Cuando yo leo ese pasaje de Pedro que hemos leído esta mañana, y lo vuelvo a leer, el del verso 19. Por esto yo estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad. No cabe duda alguna. Por favor, préstenle atención a ese mensaje, porque les dirá, me gusta esta versión, porque les dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. No es para tener miedo, hermanos. Al contrario, es para fortalecernos, para abrazarnos al Señor y para preparar nuestras vidas en todo aquello que el Señor ya nos ha dicho que quiere de ti. ¿Qué quiere Dios de ti? Que le ames, que le busques, que le sirvas. Aleluya. Gloria a Dios. Hemos predicado la palabra del Señor. Y esta palabra ha demostrado ser fiel, ser verdadera, ser exacta, ser precisa. Ha superado los ataques más implacables para querer demostrar que ella no es fidedigna. Pero los argumentos se han caído a tierra y los que aún se sostienen algún día descubrirán su equivocación. Pero la iglesia de Cristo no está peleando con la Biblia, está abrazando la palabra de Dios, está queriendo ser fiel al Señor, porque deseamos que ese día cuando Él venga estemos con Él para siempre. Eso nos da ánimo y nos provoca el predicar la palabra del Señor. Padre, en esta mañana hemos, Señor, intentado predicar tu palabra, Señor, ateniéndonos lo más fiel posible a su contenido, a fin de que seas tú y tu voz la que se oiga y no la interpretación que el pastor hace de tu palabra. Señor, y cuando traemos estas noticias que están surgiendo en nuestro patio, que están surgiendo en la proximidad de mi tiempo, en la inminencia de tu venida, Señor, aleluya, podamos estar apercibidos, podamos estar, Señor, preparados.
No estamos diciendo, Señor, ni día ni hora, porque tu palabra claramente dice que no sabemos el día ni la hora. Pero tu palabra dice que habrán señales, que habrán, Señor, momentos donde tenemos que, como dice Pedro, atender, examinar con mucha dedicación y atención lo que está pasando a nuestro alrededor. Padre, ayúdanos cada día a amarte, cada día a servirte, Señor, y a poner nuestras vidas en tus manos para que hagas tú en nosotros todo cuanto en tu palabra está escrito, que tú esperas realizar en cada corazón que se abraza a ti. Toma mi corazón, Señor. Tú sabes cuántas áreas de mi vida necesitan tu escrutinio, tu examen. Oh Dios, ayúdame y ayuda a mis hermanos, maravilloso Espíritu Santo, Padre Celestial, a permanecer fieles a ti. Y yo te pido, Padre, por todos aquellos seres queridos que amamos, hijos, tíos, sobrinos, abuelos, padres, madres, que aún todavía, Señor, no han dado ese paso de fe. Dios, clamamos, Señor, por ese avivamiento de tu Santo Espíritu que sobrecogerá la tierra entera, Señor. Y veremos miles de vidas rendirse a los pies de Jesús, abrazarse a Cristo como esa antesala que, aleluya, que anunciará a voz audible que tu venida ya es. Señor, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, oh Cristo. Salva vidas. Toca corazones, Señor. Afirma corazones en ti. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Que nazca en nosotros ese sol de justicia que eres tú. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Y en esta mañana, siempre que concluimos un sermón, siempre hay un llamado. Y quizás no vengamos al altar físicamente, pero siempre es un llamado al altar de Dios que está frente a ti. Aleluya. Un llamado al trono de la gracia, para que vengas a alcanzar el socorro oportuno que necesitamos todos. Y siempre ese altar y ese trono están abiertos. Y si hubiese alguien en la audiencia o alguien allá en el hogar que necesita afirmar su compromiso con Cristo, recibir a Jesús como Salvador, hoy es el día, hoy es el momento. Recibe a Jesús. ¿Y cómo lo haces? Es muy sencillo. Romanos capítulo 10 nos enseña que si abres tu boca, confiesas a Jesús y lo crees en tu corazón, sencillamente dice, serás salvo. Por eso siempre insistimos en la importancia de confesar a Jesús y decidir vivir para Él.